El banco es así, cuando vas la primera vez, te decir, mira, tú pon 40%, yo pongo 60%. Pero cuando vas la quinta vez a tocarle la puerta al banco, el banco te dice, mira, tú pon 20, pon 18 y yo pongo el 82% restante. Es mucho más flexible porque ya te conoce. ¿Y por qué es esto? Porque minimiza riesgos. ¿Ok? Al principio tú eres una persona de más riesgo, cree tu proyecto, se ve bonito, pero como eres de más riesgo, te voy a pedir más aporte. ¿Qué significa? Que si las cosas van mal, tú también pierdes. ¿Ok? Y el banco va a perder, obviamente, también, pero tú vas a perder más. Hasta que tú demuestras de que eres un buen constructor, un buen inmobiliario, y en ese momento las condiciones van a bajar, van a bajar, van a bajar, van a bajar. Y el banco se encarga de hacer mucho más amigo contigo. Es así como trabaja el banco desde adentro. Te lo digo yo, que he sido gerente de banco. Explicar un poquito cómo funcionan los negocios inmobiliarios a lo grande, por eso son las fórmulas, cómo los grandes hacen negocios inmobiliarios. Y por supuesto que los detalles los vamos a ver juntos en Cajamarca el 27 de este mes. De hecho que sí, de hecho que sí. Muchísimas gracias. Bueno, ya vemos que ya se vienen conectando, ya se vienen conectando muchos emprendedores, los cuales les pueden interesar estos temas súper importantes. Pero antes, Carlos, coméntanos quién eres, qué es lo que vienes desarrollando ahorita y qué es lo que se viene para más adelante. Como bien dijiste, soy ingeniero civil. Tengo una maestría en ingeniería, en construcción y en administración. Estoy terminando un doctorado en administración de empresas con una tesis dirigida a sector construcción. O sea, mi tesis va en el ámbito de buscar la predictividad de costos de construcción. Soy gerente general y presidente de CB Project, es una empresa consultora de gerencia y supervisión de obras con ya 20 años. He sido gerente del Banco de Crédito muchos años y tengo mucha experiencia en el extranjero. He trabajado muchos años en Estados Unidos, en Europa y hace muchos años en Perú, como sabrás, tanto asesorando a los bancos como a las empresas privadas, fondos de inversión, fideicomisos, en todo tipo de proyectos, con un hincapié importante en área inmobiliaria, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo los últimos años. Eh, y además soy profesor en la universidad, en la UPC, y como parte de ese trabajo he escrito un libro que se llama El negocio inmobiliario. Si todo sale bien, espero llevar unos ejemplares a Cajamarca. Sí, tiene que ser, de Eh, todas maneras. sí, claro. Así que el libro, los ingenieros somos malos escritores, Gainer, pero me tomó 5 años escribirlo, así es que es un esfuerzo para todos tus oyentes, quieren aprender más. El libro está en librerías SBS, está en Amazon, así es que, y cualquier duda, consulta, siempre tus amigos están dispuestos, pueden buscarme. Y voy a estar con todos ustedes, por supuesto, en Cajamarca para resolver todas las dudas a disposición de ustedes. Y con gusto, conversemos un poco de fondos de inversión y fideicomisos, un tema que me apasiona. Lo máximo, encantado. Qué mejor tener a la persona correcta, experta que ha dominado estos aspectos súper importantes dentro de los negocios, ¿no? Carlos, ¿qué es el concepto? ¿Cuáles son los fondos de inversión? ¿A qué llamamos fondos de inversión? A ver, lo que primero hay que entender es cuando uno hace un proyecto, el que quieras hacer, tienes una limitación. La limitación principal que tenemos todos los emprendedores es efectivo, dinero, cash. Entonces, cuando tú tienes un proyecto y el proyecto es chiquito, pequeño, quizás lo puedas manejar con tu dinero, con tus recursos, con tu bolsillo, con tus ahorros. Pero si el proyecto crece, necesitas buscar un socio. Entonces, ahí viene la fórmula donde tú te juntas con un amigo, te juntas con un inversionista, alguien que te pone dinero, ¿verdad? Y con eso haces un proyecto un poquito más grande. Pero cuando quieres crecer serio, ya tienes un proyecto muy interesante, ya no eres nuevo, ya tienes 2 o 3 proyectos y buscas un fondo de inversión. Un fondo de inversión es una especie de asociación que ha juntado muchos inversionistas pequeños y administra este capital. Entonces tiene un recurso muy grande, muy importante, y lo distribuye en varias inmobiliarias, en varios proyectos. Y eso lo que hacen es evalúan los proyectos, son muy serios en la evaluación, y una vez que deciden entrar contigo en los proyectos, no solamente deciden porque el proyecto es bueno, sino porque creen en ti. ¿Ok? Entonces son socios muy permeables, muy serios, obligan a tener muchos reportes. A veces nosotros los promotores nos molesta el tener que
informar, pero los fondos de inversión son muy serios y ellos tienen que reportar a su vez a los partícipes, que son los inversionistas pequeños. Entonces ellos obligan a estar muy regulados. Inclusive hay fondos de inversión hoy día que están regulados por normativas peruanas, a veces algunos hasta por CONACEF, etcétera, y obliga a reportar. Entonces, todo fondo de inversión que tenga más de 99 partícipes está obligado a formalizarse y a reportarse, ¿verdad?, a través de la CONACEF, la Comisión de Sociedad de Empresas de Valores. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente está trabajando con dinero público, ¿no? Dinero de personas. O sea, lo que tú quieres evitar es que esto sea una estafa. Entonces, se formaliza a través de un fondo de inversión, no sea una SAFI, una sociedad administradora de fondos de inversión. Y esos son regulados normalmente por la CONACEF. Ese es el fondo de inversión en términos generales y lo que te permite crecer. Entonces, cuando uno, recapitulando, cuando eres chiquito, usas tus ahorros. Cuando quieres crecer un poquito más, buscas 2 o 3 socios. Y si quieres crecer más, tienes que buscar un fondo de inversión que tiene más recursos, hay más dinero, ¿ok? Y acuérdense, uno de los misterios del capital es que más dinero trae más dinero. Entonces, hay que hacer dinero a lo grande para que vengan los fondos grandes, crean en ti y a su vez hacer proyectos más grandes. Es un poco el escalafón de los proyectos. Eso básicamente entra a tallar en el rubro inmobiliario y el rubro de construcción. Las formas, obviamente, para nosotros apalancarnos de las entidades financieras, llamemos bancos, llamemos financieras, cooperativas, obviamente se necesita un respaldo, ya sea con una hipoteca o mínimo que sí sustente el monto que se le puede entregar a esa empresa para que pueda usarlo para desarrollos de proyectos. En este caso, Carlos, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para obtener ese beneficio, ese apalancamiento, por ejemplo, de fondos de inversión? Cuando nosotros entramos a un proyecto inmobiliario, normalmente hay que hacer una inversión previa, ¿no es cierto? Hay que comprar un terreno, hacer un proyecto, planos, hacer la licencia, hacer obras básicas. Ya, esa primera parte, cuando el proyecto es muy grande, se escapa de tus recursos propios. Entonces, si voy a hacer un proyecto inmobiliario, hablando de un edificio, por ejemplo, para hacerlo mucho más sencillo, el banco te pide que tú tengas que invertir normalmente entre un 30 o un 40%, lo que le llaman el aporte propio. O sea, eso tiene que salir de tu bolsillo. Pero si el proyecto es muy grande, tienes un terreno muy interesante, estás en el centro de la ciudad, tienes una proyección sumamente interesante, el terreno va a ser caro y vas a necesitar hacer un proyecto caro, tienes muchos pisos, mucha área construida y eso se escapa de tus recursos. Entonces, el fondo de inversión entra contigo en ese aporte propio. Entonces, el 40% que vas a poner tú lo compartes con el fondo de inversión. Fuera del banco. El banco va a entrar para financiar del otro 60% o 70%. A veces hay clientes, tengo clientes que ya el banco les presta el 80%. Wow. Porque son clientes recurrentes, ya han hecho varios proyectos. El banco es así, cuando vas la primera vez, te decir, mira, tú pon 40%, yo pongo 60%. Pero cuando vas la quinta vez a tocarle la puerta al banco, el banco te dice, mira, tú pon 20, pon 18 y yo pongo el 82% restante. Es mucho más flexible porque ya te conoce. ¿Y por qué es esto? Porque minimiza riesgos. ¿Ok? Al principio tú eres una persona de más riesgo, cree tu proyecto, se ve bonito, pero como eres de más riesgo, te voy a pedir más aporte. ¿Qué significa? Que si las cosas van mal, tú también pierdes. ¿Ok? Y el banco va a perder, obviamente, también, pero tú vas a perder más. Hasta que tú demuestras de que eres un buen constructor, un buen inmobiliario, y en ese momento las condiciones van a bajar, van a bajar, van a bajar, van a bajar, y el banco se encarga de hacer mucho más amigo contigo. Es así como trabaja el banco desde adentro. Te lo digo yo, que he sido gerente de banco. Uno, porque obviamente eso es la lógica que existe con los bancos, ¿no? Una es crear tu historial crediticio y otra también que tengas un buen respaldo para que genere la confianza. Dos de fideicomiso, Carlos. Es un fideicomiso. Entendemos siempre, muchas veces la gente la cual está empezando o quiere intentar realizar esta ejecución del fideicomiso confunde con la hipoteca o confunde con la todo ese tema, ¿no?
conversemos un poco de eso. ¿Cuál es el concepto realmente de un fideicomiso y cómo opera? A ver, para empezar, el fideicomiso es una estructura de garantía, ¿ok? El Ujú. fideicomiso no es la garantía. El fideicomiso es un contrato hecho a la medida. O sea, no existe un contrato típico, ¿ok? Es un saco hecho a la medida. Eh, el fideicomiso lo que busca es generar a ver, en términos legales, el fideicomiso busca generar un patrimonio autónomo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto, un edificio, lo que hablábamos hace un momento, Ujú. vamos a agarrar el terreno y todo lo que se construyó solo lo vamos a meter al fideicomiso. Vamos a meter las cuentas de banco también al fideicomiso. ¿Para qué? Para hacer ese terreno, esa estructura, la vamos a blindar. ¿Para qué? Para que sea inembargable. Entonces, hoy en día tenemos, a la SUNAT está de moda, por ejemplo. Tú incumples una cierta cantidad de cuotas o incumples con, ahora que está de moda el reactiva, por ejemplo, fallaste con reactiva y tienes un embargo. Bueno, si está en fideicomiso, nadie puede entrar a tu proyecto. Está protegido, está blindado. ¿Ya? Y esa es la estructura final. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Si tienes un fideicomiso y está blindado, tienes menos riesgo, por lo tanto, bajo la tasa. ¿Ok? Te presto más fácil porque el fideicomiso me permite ser mucho más accesible, más manejable. ¿Ok? Hay un término, eh, por ejemplo, Gainer, tú sabes, y tú supongo que todos tus oyentes lo van a saber lo que estoy hablando. Hoy día todos nosotros convivimos con un fideicomiso sin saber que es un fideicomiso. ¿De qué forma, Carlos, convivimos todos los días con un fideicomiso? Todos los que son dependientes, todos los que Ujú. tenemos una cuenta y recibes un sueldo, todos los meses te descuentan una plata. Todos los meses te descuentan una plata. Y esa plata va a un fondo para tu pensión, para tu Hablamos, jubilación. ¿Cómo se llama exacto, eso? AFP. AFP. Las AFP es un fideicomiso. O sea, Ujú. sin querer, tú y todos nuestros oyentes están involucrados en un fideicomiso. De hecho Porque que ¿qué sí. significa ese fideicomiso? Si un juez mañana quiere traerte un embargo porque dejaste pagar una hipoteca, no puede afectar tu AFP. ¿No es cierto? O sea, un juez no puede decir, señores, el señor Gainer tiene una AFP de 100.000 soles, de ahí me voy a cobrar. No puede. Está blindado. Es un fideicomiso. No se llama fideicomiso, se llama AFP, pero es un fideicomiso. Y esa es la misma forma como funciona. Tienes un contrato que establece quiénes son los que entran al contrato, qué se va a construir y con el beneficio de la construcción, de la inmobiliaria, qué cosa se paga. Entonces se va a pagar cuentas de banco, se va a pagar fondo de inversión, se va a pagar las utilidades y vas a repartir departamentos. Es así como funciona un fideicomiso. Es igualito como las AFPs. En este caso, ese es, obviamente, ese es tu dinero, ¿no? Ese es tu dinero, pero la administración no tiene otra cosa. Arranquemos con un ejemplo, Carlos. Arranquemos, ¿cómo se le denominaría a la persona quien administra estos fideicomisos? A ver, el que encarga el fideicomiso, ya es un término bien complejo porque son términos legales, ¿ok? Ujú. Es el fideicomitente. El ¿Quién? fideicomitente es el que encarga el fideicomiso. O sea, Ujú. yo quiero hacer un fideicomiso contigo y los dos somos fideicomitentes. El que administra el fideicomiso es el fiduciario, ¿ok? Normalmente son empresas en el Perú creadas especialmente para fiducia o pueden ser también los mismos bancos fiduciarios. Y el fideicomisario es el beneficiario del fideicomiso. O sea, el administrador es una empresa especialmente creada para administrar fiducia. ¿Ok? En Perú hay dos, tres, cuatro, no hay más. La fiduciaria es la más grande de todas. La fiduciaria es una empresa creada por el Banco de Crédito, Scotiabank e Interbank. Es la más grande. Después está Fidu Perú, está Corfit y me parece que hay alguna otra por ahí. Y los mismos bancos pueden hacer fiducia también. ¿Ok? Es así como funciona un poco. Ese es el administrador del fideicomiso. Ya la idea es que el mismo banco no sea administrador de sí mismo, por lo tanto buscan de que sea un tercero. Ok, no puede ser juez y parte, un poco bajo esa premisa. Ujú. Es igual que las crowdfundings, ¿no? Muy diferente. Junto dinero, Sí, pero no estás.
totalmente deslindado de administrar el dinero, sí, pero no puedes disfrutar de ese dinero, no puedes reinvertirlo Sí como... puedes, si el contrato te lo permite. Sí, O sea, exacto. lo Claro. la ventaja con el versus un crowdfunding, un fondo de inversión, es que están creados para ese fin. Ujú. En un contrato de fideicomiso es un terreno hecho a la medida. Yo puedo decirle al contrato de fideicomiso que cada dólar que entre, la mitad voy a hacer para invertir en este proyecto, la mitad la gasto aquí y la otra mitad pago allá. Yo decido qué cosa hago con el fideicomiso. Obviamente todas las partes están de acuerdo, ¿no? De No hace hecho lo que que sí. te da la gana. De hecho que sí. Entonces, arrancamos, vamos a ver un poquito cuáles son los aspectos que debe tener la estructura de un contrato de un fideicomiso, ¿correcto? Cualquier empresa, entendemos muy bien que estos fideicomisos solo lo pueden realizar entidades reconocidas o los bancos, ¿correcto? Así es. Entonces, ¿a qué vamos? A las formas, a los tipos de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de estas empresas o de los bancos? ¿Cuáles son las condiciones para el que realiza este tipo de fideicomisos? Lo primero que te va a pedir el fiduciario es que hay un banco detrás. O sea, Ujú. el Un respaldo. fiduciario no entra solo. O sea, yo no puedo ir a un fiduciario y decirle, quiero hacer un proyecto inmobiliario, armemos un fideicomiso. No. El fiduciario se va a voltear y te dice, bueno, ¿y dónde está tu banco atrás? O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando haces un proyecto inmobiliario, depende de las ventas, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo que no quiere el fiduciario es decir, yo entro a un fideicomiso y yo voy a garantizarle a Gainer Medina de que le voy a entregar un departamento dentro de 6 meses. Pero si las ventas no fluyen, no puedo cumplir con el compromiso de Gainer. Entonces, el fiduciario no tiene recursos, el fiduciario no solo administra plata, él no trae plata. Entonces te dice, si la plata no alcanza, el fiduciario te dice, yo no tengo plata. Entonces, para eso viene el banco. El fiduciario necesita que haya un banco atrás. Si las ventas se caen por algún motivo, Ujú. tú sabes que estamos en un momento político medio extraño, entonces si por un motivo las ventas se demoran, el banco pone dinero y completa lo que se necesita para que la obra se termine y yo pueda cumplir con Gainer, entregarle su departamento dentro de 6 meses. Por De eso hecho. la condición principal que te pide el fiduciario es que hay un banco detrás. Debe haber un banco detrás, una institución financiera que ayude a resolver los problemas de flujo que va a tener el proyecto o que podría tener el proyecto. Ahora, pues tiene que tener algún historial, algún patrimonio, así como pedir dinero prestado, por ejemplo, los bancos, obviamente, los cuales evalúan los flujos, evalúan todo aspecto legal, tributario también a la empresa, ¿no? Cuánto flujo, cuántos movimientos tienes para que se lo merezca un crédito. Cuando vamos a solicitar un fideicomiso, también, ¿qué aspectos evalúa el banco? No, el banco hace su evaluación normal. El banco hace su evaluación normal, como cualquier proyecto inmobiliario. Lo que pasa es que el fideicomiso es un mejorador del crédito. Ujú. Normalmente un banco, cuando te ofrece un crédito inmobiliario, te ofrece una tasa de interés. Te va a Exacto, cobrar dinero por ese préstamo que te va a hacer. Pero si tú tienes un fideicomiso, la tasa va a ser menor porque el banco tiene menos riesgo. menos riesgo, exacto. ¿Ok? Eso suele pasar, por ejemplo, a Ujú. veces cuando tienes un proyecto inmobiliario donde uno de tus socios es el dueño del terreno, Ujú. entonces el fideicomiso cae a pelo, porque el dueño del terreno quiere que le paguen su terreno, pero no tú les ofreció pagarle con las ventas, entonces el fideicomiso funciona perfectamente. Los dos son socios, pero todos son socios y son amigos hasta que dejan de serlo. Entonces el fideicomiso va a dar la tranquilidad a las partes de que el proyecto se va a terminar. Es un poco la figura, el fideicomiso es un instrumento de confianza, es un encargo de confianza, esa es la definición perfecta. Entonces, en la medida que todos tengamos confianza entre las partes, el fideicomiso funciona muy bien. Y los que Carlos, son amigos seguirán siendo amigos. ¿cuáles son los beneficios, todos los beneficios de los fideicomisos? El principal beneficio es la tranquilidad de las partes. Ujú. El banco está tranquilo porque tienes un fideicomiso, es inembargable. SUNAT o un tercero no puede entrar y afectar el fideicomiso. O los flujos. Los compradores de bien futuro, por ejemplo, los que compraron en planos, están tranquilos porque saben que les van a entregar un departamento. Ujú. Hay tranquilidad, hay administración, hay una supervisión.
ok, el fideicomiso desembolsa la plata a la obra a través de un supervisor, que es lo que hacemos muchas veces en CB Project. Para que tengas una idea, hoy día en CB Project nosotros manejamos alrededor de 30 fideicomisos. Wow. Creo que tenemos los más grandes. Tenemos el aeropuerto Jorge Chávez, la pista, la nueva pista, la torre control. Estamos en Quellaveco, en Minsur, Marcobre, en Southern, Talara, Cemento Pacasmayo. Tenemos un parque eólico, un par de hospitales, un templo. Hoy día ha surgido la figura de las obras públicas en las cuales cambian las cartas fianza por fideicomisos, por ejemplo. Ya estamos manejando, debemos tener unas 5 o 6 operaciones ya caminando de esta nueva modalidad de los fideicomisos por cartas fianzas. Que el Estado ha permitido ahora que tú reemplaces las cartas fianzas por fideicomisos. Claro. Que es un beneficio tremendo para las empresas pequeñas que tienen más limitaciones para conseguir cartas fianzas. Como ves, es un beneficio tremendo para todas las partes. Hoy día en Perú recién estamos empezando a conocer el fideicomiso. Nosotros hemos hecho nuestro primer fideicomiso hace 20 años con el Megaplaza, que es la primera operación que dimos nosotros como CB Project. Hace exactamente 20 años. El Megaplaza debe estar cumpliendo 20 años en estos días. O cumplió 20 años. No, debe estar cumpliendo 20 años por lo menos sí, este octubre, noviembre. Estamos próximos a los 20 años del Megaplaza. Y desde entonces hemos visto fideicomisos. Hay muchos beneficios y siempre las partes son las más beneficiadas. Y como te digo, es una estructura de confianza. Lo que la gente busca es confianza. Los bancos, los inversionistas, el dueño del terreno, la inmobiliaria, los compradores, los proveedores, en fin, todo el mundo es feliz en un fideicomiso. Pero tú sabes que toda operación siempre tiene algunos riesgos. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a alguien que opera a través de un fideicomiso? Lo peor que puede pasar es que puedas tener un juez que no haya leído la ley. O sea, cuando uno dice no puedes trabar embargos, sí, de pronto aparece un juez que traba embargos en un fideicomiso. Entonces ahí va el fiduciario, va a hablar con el juez y le enseña a leer. O sea, lo he visto, literalmente. He visto cómo he acompañado al gerente general de una fiduciaria a hablar con un juez, enseñarle la ley y decir, señor, lea el artículo tal. Y el juez decía, pero usted no me va a llamar la atención a mí, doctor, por favor, lea usted el artículo tal. Leía el artículo y decía, los fideicomisos son inembargables. Doctor, haga usted lo que deba hacer. O sea, sí, pero hay mucha, lo que existe en Perú todavía, Gain, esto es importantísimo, hay mucho desconocimiento. Colombia, por ejemplo, Colombia trabaja mucho fideicomiso. Toda obra pública en Colombia ya es trabajada vía fideicomiso. Y México vive en fideicomisos, todo. Entonces, es muy usado, pero sin embargo en Chile no lo conocen. Argentina tiene su propia modalidad de fideicomisos, porque ellos no trabajan con bancos. Ecuador tiene una cosa media parcializada. Bolivia tiene algo interesante en fiducia, pero Colombia y México son muy potentes en fideicomisos. ¿Cuándo se debe disolver un fideicomiso? ¿O es inevitable eso? No, todos los fideicomisos tienen fecha de caducidad. O sea, Disolución. se acabó el proyecto, se pagó todo lo que se tenía que pagar y instruyes al fideicomiso para cerrarlo. Y se cierra. Se cierran las cuentas y se termina el fideicomiso, se acabó. No es nada complicado. O sea, Ahora, los proyectos estos de carta fianza por fideicomiso, nada, se acabaron las cartas fianzas, se acabó el proyecto y se cierra el fideicomiso, punto. Ya no hay más que administrar. perfecto. Ahora, Carlos, voy a operar un fideicomiso, ¿correcto? En este caso, obviamente voy a hacer la compra de una propiedad. Con el dueño, obviamente, me firma bien futuro, ¿correcto? Entonces, para que tenga toda la seguridad, dejo una parte del dinero. Obviamente, termina. Ese dinero está en toda la disponibilidad, obviamente, el banco de administrarlo, ¿verdad? Sí. O no lo puede, claro, Gainer. simplemente en cualquier momento yo voy. No. Antes de la fecha, bueno, está firmado para 2 años. ¿Puedo yo, antes del tiempo, hacer esa transacción o retirar el dinero? Sí, antes del tiempo, antes de que se firme el fideicomiso, no hay nada que te lo impida. Una vez firmado el fideicomiso,
se hace con la plata lo que dice el fideicomiso. Dice, cada dólar que entre va a ser para, primero, se paga la obra, después pagarás los gastos generales, después le pagarás al ingeniero, después pagarás esto, después pagas intereses, después pagas esto. O sea, hay una prelación, hay un orden que debes cumplir. O sea, no puedo entrar un dólar a la cuenta y después yo decir, y ahora este dólar me lo quiero, transfiéremelo porque me voy a comprar un carro. Todo está establecido perfectamente para qué vas a hacer con la plata. En el rubro inmobiliario, tú que has tenido la experiencia, nos hablabas de un caso que han operado a través de estos fideicomisos. ¿Cuál ha sido la experiencia, Carlos? ¿Cuál han sido los beneficios básicamente para una construcción de un tema comercial, una construcción de un multifamiliar, por ejemplo? Ya, mira, los beneficios son, el primer beneficio, Gainer, es que es una operación totalmente transparente, porque el fiduciario reporta a la ICBC. Entonces, eso obliga a ser formal. Entonces, el beneficio que tienen las partes es que tú puedes pedir información en cualquier momento de las cuentas. Entonces, el banco puede pedir información al fiduciario, tú como fideicomitente también, el dueño del terreno también. Entonces, hay mucha transparencia y cuando se solicita plata a la cuenta del fideicomiso, hay un requerimiento, detalle y detalle. ¿Qué voy a hacer con esa plata? La necesito porque voy a pagarle al contratista, voy a pagar esto, voy a pagar la inmobiliaria, voy a pagar estos gastos, voy a pagar registros públicos, voy a pagar la licencia, voy a pagar, etcétera. Y todo eso está en la lista de cosas que me permite hacer el fideicomiso. Y cuando pido la aprobación, está copiado el banco, está el dueño del terreno, todos los que participan están copiados. Y si alguno no está de acuerdo, puede decir, no estoy de acuerdo y puede vetar el desembolso. Ok, esa es la transparencia completa. Si tú eres el dueño del terreno, firmaste un fideicomiso y todavía te den plata, tú vas a estar al tanto perfectamente de qué cosas está desembolsando. Y si algo no estás de acuerdo, lo paras el desembolso. O yo no estoy de acuerdo que le paguen al ingeniero esa plata. ¿Por qué? Pues no estoy de acuerdo. Tendrás que explicar por qué. Otra función interesantísima, beneficio de tener fideicomiso, es que las partes son intercambiables. ¿Qué pasa si tú eres el constructor y el constructor quebró a la mitad de la obra? Le fue mal, pues tuviste otro problema en otro proyecto. El proyecto no se queda cojo. Lo cambias. El fideicomiso permite cambiar las partes y cambia el constructor. Entra el próximo. Next. Y viene el siguiente. Tan simple de tratarlo de esa forma. Suena simplísimo, ¿eh? Pero es un poquito más complejo, pero ese es el concepto de fondo. Fideicomiso No, pero, da para hablar horas, ¿ah? ¿por qué digo esto, Carlos? Por el tema del respaldo, ¿no? Muchas veces el máximo respaldo es una hipoteca. Y en este caso, o sea, los fideicomisos, yo siempre he estudiado, obviamente aún no desarrollo ningún fideicomiso, pero he ido investigando estos últimos tiempos y he chocado con esos beneficios. O sea, es algo impresionante, porque tienes esa seguridad. Claro, en resumidas cuentas, tienes toda la seguridad total, pues, ¿no? De que no te van a fallar, de que si marcha mal, obviamente tienes el respaldo. Ese es uno de los beneficios súper importantes. Carlos, ¿qué más? Uno de los temas interesantes es que ya el terreno ya no queda como garantía. Eso es lo bonito. Cuando tú tienes un terreno y lo dejas en garantía al banco, se genera una hipoteca, ¿verdad? Claro, una carga, un Ya, trabajo. de acuerdo, pero las hipotecas son sujetas de embargos. O sea, tú puedes tener una hipoteca y después alguien puede ir y embargar debajo, ¿verdad? Y después tener otro embargo, puede entrar SUNAT y puede entrar otro proveedor, ¿verdad? Eso son las hipotecas. En un fideicomiso no. No puedes entrar, está bloqueado. Lo que te decía está blindado. Entonces, el terreno, que es la hipoteca en realidad, que es la garantía, pasa a ser una garantía fiduciaria. Es decir, entra esta burbuja, este blindaje especial. ¿Okay? Ya no se llama hipoteca. Es una transferencia fiduciaria. Esa es la modalidad más importante. Entonces, en teoría, es una hipoteca que pasa a ser una garantía fiduciaria y es mucho más fácil de manejar. Para los bancos es mucho más transparente, porque si hay que hacer una ejecución, es muy sencillo ejecutarlo.
pero no tengo embargos atrás. En una garantía sí tienes el riesgo de tener embargos. SUNAT puede trabar un embargo, por ejemplo, y ponerse en segundo rango, debajo tuyo, debajo del banco. O puede entrar un tercero. Creo que es un poquito complejo el tema. A veces es mejor tener una pizarra para dibujarlo, pero es fascinante, créeme. ¿Qué partes intervienen? Bueno, hablábamos ya pues del fideicomitente, fiduciario. Fiduciario y fideicomisario. Exacto. En este caso, hablamos también de las ventajas, ¿qué pasa si hay una falla con respecto en la operación del fideicomiso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién respalda? ¿Se va a temas arbitrarios? ¿Se va pues No, no, legales? ¿Dónde termina o dónde se soluciona el caso? no, termina ahí, porque el fiduciario ha establecido todas las pautas. No hay forma. No vas a arbitraje. O sea, todas las causales están expuestas en el fideicomiso. No vas a un fideicomiso, no vas a un arbitraje porque el fiduciario es el árbitro, en teoría. O sea, ya no tienes que un arbitraje. El fiduciario es el árbitro. Tú le has dado todas las herramientas para que él disponga. Ahí está en el contrato, está todo paso a paso. Es un contrato largo. Los contratos de fideicomiso son de 80 páginas, 100 páginas. O sea, no son 3 hojas. Claro, de O sea, el hecho. contrato de fideicomiso contempla todas las opciones. ¿Qué pasa si, y si fuese, y si lo cambio, y si me dice, y si no me dice, y si fulano me aprueba, si no me aprueba? O sea, todo lo que a uno se le puede ocurrir entre un contrato de fideicomiso. Carlos, todos los que tienen una propiedad pueden operar un fideicomiso. Sí, sí, todos. Tú puedes operar un fideicomiso inclusive para administrar tu herencia. Exacto. Tú puedes programar un fideicomiso para hacer un pequeño negocio. Obviamente hay costos de por medio para contratar un fideicomiso, pero tú puedes hacer fideicomiso de lo que quieras. En teoría, lo que quieras. Es muy común, por ejemplo, hacer un fideicomiso por herencias, por ejemplo. A veces dices, oye, hoy quiero hacer estos proyectos para heredarlo a mis hijos y quiero que el fiduciario lo administre de esta forma. Y así lo dejas. Voy a dejar este negocio para mis hijos, pero quiero que lo asuma cuando tengan 25 años. Hasta entonces el fiduciario lo va a administrar de esta forma. Tú le dices, dejas claro en el contrato qué cosa, cómo lo administra el fiduciario. Y cuando mis hijos tengan 25 años, asumen Bueno, el negocio. Tú puedes hacer lo que quieras. mira, los casos, México se ve que domina muy bien estos temas. ¿Por qué? Porque inclusive un bebé no nacido puede ya obtener este fideicomiso. La único detalle es que nazca todo bien, ¿no? Ujú. Es uno de los aspectos súper importantes que hasta ese nivel México ya ha entrado a tallar, pues, ¿no? Y me parece espectacular. ¿Por Sí. qué? Porque tiene toda la seguridad. Uno, como siempre, muchas personas obviamente dicen, oye, yo no estoy seguro de que me pueda quedar hasta mis 80 años. Inclusive algunos ya dejan su tracto sucesivo, algunos ya entregan las herencias, pero qué chévere trabajarlo a través de un contrato de fideicomiso. Sí, se usa mucho. Europa lo usa mucho. Estados Unidos usa mucho fideicomiso. Se llama distinto. ¿Ok? No, en inglés es un trust. No se llama fideicomiso, pero tiene mucho el mismo sentido. Que se usa mucho igual. Pero México y Colombia tienen mucho uso de fiduciario. Y como te digo, es material para hablar horas. ¿Ah? Y a veces es tan complejo que, por ejemplo, yo he tenido que viajar a Londres a hablar con la gente de Anglo American, los dueños de Quellaveco, a explicarles cómo funciona un fideicomiso, a los dueños de la mina. Porque la particularidad del fideicomiso en cada país puede ser un poco más o menos distinta, pero los europeos no usan la modalidad de nuestro fideicomiso. Y hoy día todo el desarrollo de la mina de Quellaveco se hace con fideicomisos. Lo máximo. Y a través, bueno, qué mejor, Carlos, gracias por todas estas experiencias que nos vienes compartiendo el día de hoy, ha sido súper espectacular. Yo sé que muchos aquí
Ahora ya van a centrarse con más confianza al fideicomiso, porque es un poquito complejo, pero te trae muchos beneficios, mucha Así seguridad es, en todas tus operaciones, en todos tus proyectos inmobiliarios. Y lo así mejor de es. todo, les cuento que Carlos, yo le felicito a todos los que han separado su entrada. De hecho, las entradas VIP nos agotaron, está todo agotado, salvo que por ahí armen un grupo de más de 10 personas. Eso podría ser para nosotros abrir la posibilidad de ampliar sala. Pero ya todo está listo, todo está preparado. Bueno, Carlos ya tiene todo confirmado. Así que vamos a tenerlo en el entrenamiento en ventas y bienes raíces en Cajamarca, Perú. Súper Vamos a, contento de seguir vamos a compartiendo. hacer, vamos a preparar una presentación, Gainer, para Cajamarca, tratar de profundizar en obviamente con una manera muy divertida, pero tratar de profundizar en cómo funciona la estructura de banco. Cómo nos apoyamos en una estructura de banco para sacar adelante un proyecto inmobiliario de gran escala, de gran envergadura. Excelente, de eso se trata, ¿no? Los eventos prácticos. Sabes que la gran mayoría son empresarios, la gran mayoría son dueños de negocios y la gran mayoría, pues, muchas veces no llevaron una carrera relacionada a estos temas Así sobre es. economía, administración, pero qué mejor tener un experto donde con una hora y picos que se puede pasar, le puede regalar todos los detalles de una manera práctica. Carlos, arrancamos, ampliamos un poquito este tema sobre el fideicomiso. ¿Cuál es la función que cumple cada uno de ellos? De todos los que intervienen. Obviamente te hablo del fideicomitente, fideicomisario o beneficiario. A ver, los fideicomitentes son todos aquellos que encargan el fideicomiso. ¿Ok? Normalmente son el banco, el dueño del terreno y la inmobiliaria, por ejemplo. Para hacer un ejemplo muy sencillo. El fiduciario es uno, que es el administrador, que puede ser un banco o una empresa fiduciaria. Y el fideicomisario son los beneficiarios, que puede ser el mismo banco porque le van a devolver su crédito, el dueño del terreno porque le pagan su plata por el terreno, la inmobiliaria porque gana su utilidad por la venta de los inmuebles y los dueños de los departamentos porque reciben sus unidades inmobiliarias, o sea, proveedores, en fin. Ese es un poco cómo se distribuye. ¿Okay? Puede variar dependiendo de un proyecto a otro proyecto, pero más o menos esa es la historia en un proyecto inmobiliario. ¿Okay? Son las tres partes que participan. Buenísimo, buenísimo, encantado de eso. ¿Y por qué se llama fideicomiso? ¿O por qué no se llamaría otro tipo de nombre? ¿O cuál es la diferencia? Ahorita vamos a hablar cuál es la diferencia con los fondos de inversión. A ver, el fideicomiso viene de la palabra en griego del fidae, que es confianza. ¿Ok? Ujú. De ahí viene el término confianza, es un encargo de confianza. Y el fideicomiso es un encargo de confianza y el fondo de inversión, ¿ok? Es un proveedor de fondos. Es distinto. ¿Ok? El fideicomiso administra la plata en una estructura blindada y el fondo de inversión entra contigo como inversionista del proyecto y ese recurso va a ser administrado por el fideicomiso después. Correcto, pero el banco puede intervenir en los dos, pues Sí, por obviamente. supuesto, por supuesto. El banco debe intervenir en los En lo- dos, debe como intervenir. O sea, a ver, fideicomiso. me he encontrado con amigos inmobiliarios que me dicen, yo no necesito al banco, yo tengo toda la Fácil. plata. Pero lo que no sabes es que el banco es el socio más barato. De hecho que sí. Mucha gente dice, no, que le tengo miedo al banco, pero al contrario, el banco es el socio más barato y ese que te va a ordenar, el que va a hacer que tu proyecto sea más rentable. Es como una especie, es un policía bueno, pero la gente a veces lo ve mal, porque obviamente te obliga a hacer algún trabajo, claro, obviamente te obliga a ser formal y muchos inmobiliarios no les gusta mucho la formalidad. Gainer, yo me he encontrado con contratistas que les hemos, como banco, les hemos prestado dinero y cuando les he pedido su valorización, me entregan una hoja de un pedazo de bolsa de cemento, lo rompen, ponen un número, dicen ahí está mi valorización. Ya, esa formalidad es la que tenemos que cambiar, Ujú. porque el banco obliga a ser formal, pues porque el banco tiene que reportar también, tiene ahorristas, tiene directores, hay inversionistas, hay fondos, ¿okay? Hay FPs que invierten en bancos, en bonos, y eso es un poco, es cómo funciona el sistema. Si quieres crecer, tienes que ser formal, ordenado, profesional. Definitivamente, definitivamente.
Entrando a tallar los otros aspectos, hablábamos, obviamente, para hacer negocios se necesita sociedades, se necesita socios, se necesita alianzas. ¿Qué más se necesita? Se necesita armar consorcios. Dentro de un fideicomiso puede entrar dos participantes. 3, 4, 5. Ujú. Dentro del fideicomiso puede entrar el inmobiliaria, el fondo de inversión, el dueño del terreno, el banco. No hay ningún problema. ¿Cuáles sus derechos que tiene el beneficiario? Todo lo que establezca el contrato. Todos los- El contrato es el que manda, Gainer. Lamentablemente, no existe una regla. Para el beneficiario le vas a entregar un departamento. El banco va a cobrar su plata, el préstamo y sus intereses. Pero todo está regulado en el contrato. El contrato es el que manda. La particularidad de un fideicomiso es que está basado en el contrato. Y normalmente lo manejan solamente abogados. Pero esa es la cosa rara, pues no que hace un ingeniero como nosotros haciendo fideicomiso, ¿no? Pero ahí está lo bonito. De hecho que sí. Ingeniero, en el aspecto, ¿cómo concluye o cuándo concluye un fideicomiso? Cuál es esa operación que llevan a decir, hemos trabajado, hemos concluido este contrato? Va ¿O muy en sencillo. Una de las partes pide la liquidación y si se cumple con todo lo establecido en el contrato, se cierra. Entonces, es muy sencillo. O sea, una vez que se cumplió con todo lo que dice el fideicomiso, acuérdate que mientras el fideicomiso no se cierra, te sigue costando todos los meses. Claro, Y todos los meses te va a costar porque el fiduciario cobra por administrar el fideicomiso. de Va a hecho que sí. cobrarte $1.000, $1.500, $2.000, no sé, lo que hayan pactado. ¿Hablamos de algún Perdón. porcentaje No, o se maneja solo un monto? no es un monto. Va a depender mucho del encargo y del trabajo que tenga que hacer el fiduciario. Mientras más trabajo le encargues, más caro va a ser. O sea, el fiduciario puede pasar de solamente mirar la jugada y no hacer nada, simplemente blindar la posición y quedarse así, como una herencia, por ejemplo. Ahí estoy sentadito, no hago nada. O en un proyecto inmobiliario me dices, oye, quiero que además administres la plata, quiero que cuando termines el edificio, quiero que firmes la conformidad de obra, quiero que firmes la independización, quiero que transfieras las propiedades a los beneficiarios finales, quiero que transmitas las hipotecas al banco que corresponda. O sea, todo eso lo puede hacer el fiduciario, pero claro, te va a costar. O sea, lo lindo de esto, por ejemplo, cuando entra un comprador a un fideicomiso, hemos llegado a los extremos de que cuando tienes proyectos masivos, Gainer, muy grandes, inmobiliarios, a veces tú vendiste y el comprador es de Abancay, pues. Y se fue a Claro. Abancay porque murió un familiar y no regresa y tú tienes la propiedad y no la puedes transferir, no la puedes independizar porque tiene que venir a firmar. Entonces, el contrato de compra-venta establece que el fiduciario puede hacer esa labor por ti. El comprador le da ese poder al fiduciario. Y el fiduciario firma. Y al final tú recibes un sobre bajo la puerta con tu departamento ya listo, independizado e hipotecado al banco que te prestó la plata. Y pues todo eso tiene un costo. ¿Okay? Mientras más encargo le des al fideicomiso, más caro te va a hacer. Hay fideicomisos muy baratos, hay fideicomisos más caros. Va a depender mucho de la envergadura y de la responsabilidad que tenga el fideicomiso. Muy aparte de todas las personas naturales o jurídicas que participan en un fideicomiso, ¿quiénes son los que más intervienen allí? Obviamente, hablemos del banco. ¿Quiénes más intervienen en una disolución no anticipada? Hablemos ya de un caso negativo, por ejemplo. En caso negativo, mira, las partes son las que van a pedir la disolución. Y Y ahí el banco entra, simplemente es puede el ser, que opera. sí, lo que pasa es que nadie va a pedir la disolución del fideicomiso sin una razón justa, porque disolver el fideicomiso significa que liberas la garantía. Entonces podría ser sujeto a embargo. Los bancos anticipadamente no va a pedir la resolución, a menos que esté todo saneado, resuelto de antemano, o sea, que se haya terminado el proyecto. Pero a mitad de camino nadie lo va a pedir. O sea, si yo no he terminado de vender, no voy a pedir la disolución del fideicomiso. ¿Por qué? Porque liberas la propiedad para que pueda ser embargable. Una, mira, justo se me acaba de ocurrir esta pregunta, Carlos. Un inmueble que está hipotecado a un banco, ¿puede entrar a tallar en fideicomiso? Sí, ¿Sí? sí. Pero ¿qué pasa Pero- si no paga? Y si está en fideicomiso, obviamente no se puede embargar. Correcto, pero si está hipotecado y no hay otras cargas, sí lo puedes pasar a fideicomiso. Pero Ahora, no deben haber otras cargas. pasa si no incumple? ¿Se libera
se libera de rematar esa propiedad. No, no, no. A ver, estoy hablando que no hayan cargas. O sea, si tengo un tengo una garantía Ya, y una hipoteca una y no está hipoteca. en proceso de ejecución, no está en proceso de ejecución, o sea, yo la puedo pasar al fideicomiso. Si tengo un proceso de ejecución, yo no puedo hacer nada. Eso ha sido su trámite legal. Eso ya está en un juicio de remate. No, o sea, estamos hablando de una propiedad que está saneada, o sea, está limpia. No tienes problemas. La puedo tener hipotecada y la puedo trasladar a un fideicomiso. Pero si la propiedad ya tiene algún problema, Ya tiene eso sigue su curso legal. O sea, no puedes, a ver, tú no puedes, si tienes un problema, un embargo, tienes un remate y pasar la propiedad a un fideicomiso, no puedes. Carlos, pero ¿qué pasa si está hipotecado? Todo marcha espectacularmente bien. Inclusive las cuotas se pagan antes de la Ya, fecha. Entonces todo está conforme. Hasta sí. ahí todo genial. Ahí puede pasar al fideicomiso. Pero ¿qué Sí. pasa ya cuando está dentro del fideicomiso? Ya se firmó el contrato de fideicomiso. Sucede que se atrasa o se retrasa, no logra pagar y entra a tallar el tema del embargo. No, Se puede. no puede haber embargo. Wow. No Esa es puede haber una. embargo. Mira, qué chévere. Esa es una forma de poder respaldar Acu- tu propiedad. Acuérdate que para ir a un fideicomiso tiene que haber un banco detrás. Entonces, si incumpliste una de las cuotas, no hay problema, porque hay un banco atrás cubriéndote las cuotas. ¿Ok? O sea, no se trata de que un fideicomiso no va a entrar solo para cubrir tu propiedad. Es porque vas a hacer un proyecto en él. Entonces, va a estar cubierto con el banco. Pero si el proyecto está limpio y está todo el día y lo pones en fideicomiso para hacer un proyecto inmobiliario, no hay ningún problema. Va a estar blindado, es inembargable. Pero Carlos, ese dinero, la cual tiene como respaldo esa propiedad, ese dinero es parte, no es parte del encargado, pues del que ha ejecutado ese fideicomiso. O cómo, o aparte de la propiedad se tiene que inyectar un monto de dinero para que respalde el fideicomiso. No, depende para qué quieres el fideicomiso, Gene. ¿Vas para un proyecto inmobiliario? Ujú. Ok, si es para un proyecto inmobiliario, vas a construir un proyecto encima del terreno. Exacto, Y entonces para eso necesitas un banco. de hecho que sí. O sea, el banco es el que va a cubrir el déficit. Pero el aporte, tú estás trasladando al fideicomiso un terreno que está saneado, un terreno que no tiene deudas. Y si tiene deudas, son sabidas. O sea, oye, banco, yo le debo plata a este señor y así entra el fideicomiso con esa deuda. Y ninguna otra deuda más. Sí, pero Exacto. todo es ser transparente en el fideicomiso. Ujú. Todo es ser transparente. Buenísimo. Otra de las preguntas más ocurrentes sería en este caso, vamos a entrar a hablar un poco vamos a ampliar un poco el tema, Carlos. Sé que tu tiempo es súper, súper importante. Nos pasaríamos hablando toda la noche de estos temas que Sí. son tan importantes en el tema de los negocios. Con los temas de los fondos de inversión, ¿quiénes son los que intervienen aquí? Bueno, muy aparte del banco, pues obviamente, y la empresa, ¿no? Fondo de inversión no trabajan los bancos. O sea, Falta. el fondo de inversión lo forman personas como tú y yo, que Ujú. deciden juntar a 100 amigos y cada uno pone una cantidad de plata. Y nos encargan a nosotros, a ti y a mí, administrar esa plata. Podemos juntar 1 millón, 2 millones, 100 millones y la administramos. Es decir, vamos a buscar un poquito, ponemos en este proyecto, otro poquito en este proyecto, un poco más en este otro, y así diversificamos el riesgo. Y vas a tener un fondo de inversión manejando, no sé, 15, 20 proyectos. Carlos, ¿cuáles son esas entidades? Bueno, hablamos nosotros como persona natural, pero ¿cuáles son las otras formas de poder retener y administrar dinero a través de los fondos de inversión? ¿Cuáles son las Puede formas ser, de poder? puede ser una crowdfunding, una crowdlending. Sí, pero esos son fórmulas más micro, ¿ok? Ya. Donde son formas más micro de poder juntar dinero. El microfunding es eso, es juntar muchos partícipes pequeños Ujú. que ponen poquita plata y al final haces una masa interesante. ¿Ok? Ese es un fondo, también es un fondo de inversión, pero a través de microfunding. Los fondos de inversión en Perú suelen ser un poquito más grandes, más estructurados. Y los partícipes, estás hablando ya de cada partícipe en un fondo, cada inversionista en un fondo de inversión pone 50.000, 100.000, $200.000 cada uno. Y tienes 100 por lo menos de esos.
Entonces, en microfunding, normalmente tú entras con tickets de $5,000, de $3,000, o sea, más chiquitos, y llevas a más gente. Buenísimo. Tan simple es. Bueno, esa es alguna de las formas de capitalizar, pues, ¿no? Sí. De capitalizar. ¿Cuáles son los riesgos? Veo que tienes una pregunta por ahí. ¿Han publicado una Sí. pregunta? Y vamos con la pregunta, vamos con la pregunta, ¿no? Para pasar a la siguiente pregunta. Nos comenta Robert Salim. Bueno, él es de Ecuador. En el Perú, ¿quiénes son los que usan con más frecuencia los fideicomisos? Han revisado, dice que en Perú no usan mucho este modelo. Bueno, como te digo, los proyectos más grandes todos trabajan con fideicomiso. Hoy día los fideicomisos han entrado con mucha popularidad reemplazando las cartas fianzas. Es una modalidad que no tiene Ecuador para los bancos, ¿no? Y en proyectos inmobiliarios también. O sea, sí usamos mucho fideicomiso. Empresas mineras. Todos los proyectos grandes de desarrollo minero, todos están en fideicomiso. En Perú tienen fideicomiso en hoteles, mineras, energía, hidroeléctricas, eólicas, tenemos fideicomisos en agro, fideicomisos para maquinarias, tenemos fideicomisos en la refinería de Talara, el aeropuerto Jorge Chávez, en fin, la lista es templos, colegios bicentenarios, hospitales, en fin, la lista es inmensa, Y creo que el volumen de proyectos fideicometidos en Perú es muchísimo más grande que el de Ecuador. O sea, no desmerecer el desarrollo de la fiducia en Ecuador, pero creo que Perú ha crecido mucho en el tema fiduciario. Yo he tenido la oportunidad de estar en Ecuador, he participado de los congresos de fideicomiso, he estado en Quito, en el congreso de fideicomiso del COLAFI, hace unos años, y he visto de cerca el desarrollo de fiducia, tanto en Ecuador como en Colombia, hemos estado en Paraguay, hemos estado en Uruguay, hemos estado en Argentina, Panamá, y la verdad es que hay mucho para felicitar, ¿no? Y lo bueno de hacer cosas juntos, tanto con los ecuatorianos y los colombianos, es que aprendemos el uno de los otros. Hemos aprendido mucho de los errores de Colombia, por ejemplo. Colombia cometió errores en sus fideicomisos, aprendimos mucho de ellos, ellos también de sus errores. Ecuador se benefició de los errores de ambos y, por supuesto, todos aprendimos de México, ¿no? A la larga. Pero hay mucho para hacer, hay mucho por hacer todavía, hay mucho para aprender. Y uno de los esquemas más claros debe ser es que es una estructura de confianza, ¿no? ¿Por qué? Mencioné algo interesante. ¿Por qué falló una estructura de fideicomiso en Colombia, por ejemplo, en fideicomisos inmobiliarios? Porque ellos hacían fideicomiso sin banco. Entonces pasaba, Gainer, lo que yo te decía. ¿Qué pasa si se me caen las ventas? Si se me caen las ventas, no tengo flujo. Y sin flujo no puedo continuar la obra. Tengo que parar. Entonces, ahí se dieron cuenta, porque tuvieron un problema político en Colombia y se les cayó la venta y se les cayeron los fideicomisos. Y la gente reclamaba, dice, pero el fideicomiso es confianza, a mí me tiene que entregar mi departamento. Dices, sí, pero no hay plata. El fideicomiso no tiene plata, no genera dinero. Por eso que en Perú aprendimos, y ahora un fideicomiso en Perú lleva a un banco de la mano, atrás, así, pegadito. El banco va pegado al fideicomiso para resolver los problemas de plata. El fideicomiso no tiene cómo garantizar la terminación de una obra. No tiene cómo, no tiene recursos. Por eso entra el banco. Y así como hemos aprendido el banco, hemos aprendido Colombia, aprendemos de Ecuador y viceversa, ¿no? La diferencia está igual que Argentina, porque Argentina es en el caso, el ejemplo que al principio aplicamos, así como las AFPs, ¿no? Simplemente ellos tienen, o no tienen, literal, no tienen un fondo de pensión. Entonces, si quieren administrar o necesitan para su vigencia, obviamente tienen que armar entre ellos o tal vez ir a abrir una cuenta en el banco, ¿no? En este caso, los que... Ojo, en Argentina no usan banco. En a través... Argentina no usan bancos. Los fideicomisos se manejan entre privados y los Exacto. fiduciarios son entre privados. No usan bancos, es otra estructura. Acuérdate que Argentina lamentablemente tiene una situación donde tiene muy poca confianza en su sistema bancario. O nada, muy poca. Literal. No usan a los bancos. Carlos, pero eso es en base ya casi confianza, ¿no? Porque
Imagínate, ahí no tienes un respaldo detrás de todo esto. Simplemente designas a alguien, algún líder de que sí esté pendiente de todo eso o administre ese dinero, esté pendiente de todo eso, ¿no? Así Entonces, es, da confianza, así porque si es, alguien quiere fugar todo eso, pues automáticamente la hace, ¿no? Está así más es. fácil que tener un gran respaldo detrás de todo el banco. Hablemos de los costos, hablemos de los costos entre los fondos de inversión y entre el fideicomiso. ¿Cuánto nos cuesta o cuáles son los costos en que hay que invertir para que nosotros llevar este correcto proceso? A ver, un fondo de inversión te va a cobrar, un fondo de inversión es un prestamista, ¿ok? Es como si fuese un banco, pero es un grupo grande de amigos que se han juntado para prestar plata. Y el fondo de inversión suele cobrar un dinero importante. O sea, un fondo de inversión suele cobrar, cuando te presta plata un fondo de inversión suele cobrar importante. O sea, no sé, 15%, 18, 20%. Versus un banco que te cobra 10, Wow. 11, probablemente. Pero los fondos de inversión son siempre más caros. ¿Ok? Pero son los que te hacen crecer. Por eso los fondos de inversión entran cuando un fondo de inversión entra porque tu proyecto ha sido muy bien evaluado. Si tú tienes la suerte de que un fondo de inversión apruebe tu proyecto, es que ya pasó todos los filtros. Buenos filtros. Si de otra manera el fondo de inversión no entra sabiendo que va a perder plata, no hay forma. Y el costo de un fideicomiso es lo que te cuesta la administración del fideicomiso. Es distinto, ¿ok? El fideicomiso no presta plata, el fideicomiso te va a cobrar por administrarlo. ¿Cuánto puede cobrarte? $1,500, $2,000 al mes, $5,000 al mes. No suele ser tanto, suele ser hasta en menos, $1,500, $2,000 al mes, más o menos lo que puedas costarte. Va a depender mucho del encargo versus un fondo de inversión que te va a cobrar una tasa por los dineros que te preste, por el dinero que te preste, por los recursos. ¿Conoces algunos fondos de inversión en Perú más concurridos, con más experiencia? Obviamente que sido transparentes también en el tema de las operaciones, Carlos. Sí, hay varios fondos muy grandes. O sea, Colliers administra uno, tienes a Fibra. Hay fondos de inversión muy grandes. Hoy en día están muchos en stand-by por la situación política, pero hay todavía fondos muy activos, ¿no? Ha quedado mucho dinero. Fibra, los fondos de inversión en real estate, por ejemplo, fondos de inversión en bienes raíces, Fibra. Yo sé que Colliers opera, también maneja un fondo de inversión grande. Nos comentan aquí, Carlos, hay muchas preguntas. Bueno, todos los que ya tienen su entrada para el entrenamiento, obviamente vamos a tener más cerca a Carlos para hacer las preguntas correspondientes. Vamos a entrenarnos en estos temas más profundos, en estructuras de proyectos inmobiliarios. Compass Eh, es el otro grupo gamer. Compass. Un grupo grande, lo acabo de. Se me dio el nombre, seguro. Excelente, lo máximo. Vamos a poner, bueno, pero antes hay por aquí una pregunta, Carlos. Dice, tal vez brinda alguna capacitación de fideicomisos inmobiliarios. Seguro así el caso, ¿cómo te contactan? En Cajamarca, bueno, ya tú les puedes pasar mis datos. En el libro que escribí hay un capítulo completo de fideicomisos. ¿Mm? Y cualquier otra consulta, encantado, me pueden escribir a CB Project, ¿no? A la empresa. Lo máximo. Bueno, Carlos, ha sido un tremendo honor el día de hoy estar compartiendo estos temas súper importantes. Y bueno, pues todos los que quieran obtener, estamos en la fase final, estamos en las últimas entradas para el entrenamiento en ventas y bienes raíces. Aquí está dejando Keila los enlaces para que tú te unas al grupo exclusivo, al grupo privado donde se envía todos los detalles, o si quieres, ve directamente pues al enlace y pide toda la información sobre el entrenamiento. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por este espacio. Sé que va a ser un honor. Estamos prácticamente a 15 días de tenerte en la ciudad de Cajamarca. Sé que va a ser muy productivo este entrenamiento, porque no solo vamos a hablar de temas bien raíz, no vamos a hablar temas de ventas, y vamos a ampliar estos temas estructurales, temas Uh -huh. empresariales. Para la única forma, que es mi pasión, poder a otros emprendedores ayudar a que estructuren su emprendimiento, a que sus ventas también sean un éxito total. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar conectados. No olviden compartir obviamente la transmisión, compartan con sus amigos, con sus socios, los cuales les puede interesar. Si tú estás dentro de la industria inmobiliaria o estás en otros negocios, compártelo este contenido. El día de hoy nos ha hablado temas generales y también preguntas en específico en los cuales hemos realizado y nos ha contestado a detalle con todo el profesionalismo. Muchísimas gracias, Carlos. Tus palabras finales, por favor. No, un gusto
Gainer, muchas gracias por la invitación, compartir contigo y vamos a compartir mucho más este 27 de agosto en Cajamarca. Muchísimas Con mucho gracias, gusto. Carlos. Un abrazo. Nada, Gainer, a ti y a todos tus amigos un abrazo fuertísimo y nos vemos en Cajamarca en 2 semanas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar conectados. De hecho, estamos a unos días nada más de poder estar en el entrenamiento en ventas y bienes raíces. Definitivamente va a ser un honor compartir con todos ustedes. Tenemos a Tim Villafuerte. Y bueno, pues seguimos conversando con Tim a ver si podemos lanzar la segunda parte de Vende Todo en tiempo récord. Yo sé que se va a dar. Yo sé que se va a dar, así que atentos por favor al perfil de Gainer Medina. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto.